Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 3 al 4. Primeramente vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, la cual va a ser, Dios mío, el alimento en esta mañana para tu pueblo, para todo aquel que va a escuchar esta palabra. Sabemos que va a ser de edificación a sus vidas, Señor. No te pido que me quites, sino que me use conforme a tu voluntad. Así oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, 3 al 4. Lee la poderosa palabra bajo la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Que el Señor añada la bendición a su santa y bendita palabra. En esta mañana tengo por tema escogidos. El tema en esta mañana es escogidos. Dios te ha escogido y quiere que sepas que Él te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Que no somos un accidente, porque con un propósito Dios te ha formado para usarte. Desde el vientre de tu madre Él ha escogido para este tiempo. Él nos ha escogido con propósitos. No pienses nunca que no fuiste escogido con un propósito, sino siempre ten en cuenta que desde la fundación del mundo fuiste escogido especialmente para su propósito. Como le dijo a Jeremías le dice que antes que se formara en el vientre de tu madre, te había conocido. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías fue escogido desde el vientre de su madre para ser un profeta. Vemos que en la Biblia hubieron varios hombres y personas que fueron escogidas con un propósito. Tenemos por ejemplo a Sansón. Sansón fue escogido del vientre de su madre para ser de Israel su salvador en contra de los enemigos filisteos. Jesús fue escogido desde la fundación del mundo para salvarnos. Moisés fue escogido, preservado en el vientre de su madre para ser el líder más grande que Israel ha visto. Todos estos varones que yo le he estado mencionando han tenido propósitos, han sido escogidos. Por eso que te dije que tú no eres un error. Samuel fue escogido desde el vientre de Ana para ser un hombre dedicado. Y como Samuel no hubo un profeta, mi alma te adora. Y vino de una madre, vive Jesús, aleluya, que era estéril. Pero cuando el Señor te escoge, no hay situación, no hay impedimento que te haga llegar al propósito por el cual ya Dios te ha elegido. Mi alma te adora, Jesús. Y como eres un elegido, un escogido de Dios, Dios siempre va a protegerte. Te va a proteger de los peligros que el enemigo quiera hacer contra tu vida. Porque cuando el enemigo sabe que tú eres escogido, que tú eres elegido para un propósito, él va a hacer y va a tratar de tronchar tu camino para que tú no llegues a las manos de Dios para cumplir el propósito que ya Dios ha predestinado para ti. Mi alma te alaba, Jesús. A través de tu vida, Él te ha cuidado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto al borde de la muerte? Donde tal vez los diagnósticos no fueron los más alentadores, pero porque fuiste escogido para un propósito,
pudiste salir de esa situación en la que te encontraste de vida a muerte. Y hoy estamos aquí porque somos escogidos de Dios para el ministerio de llevar la palabra a las vidas. Nunca sientas que no tienes propósitos en tu vida. Nunca te menosprecies, porque si hoy estás vivo y estás respirando, es porque hay un propósito para ti. En Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Porque si lo dejamos al hombre, el hombre nunca escoge a Dios. Pero a veces tienen que pasar ciertas situaciones en nuestra vida para que nosotros entendamos que tenemos un propósito de Dios. Y por más que tú corras del propósito de Dios, ahí Dios te va a alcanzar, porque dice la palabra que el ojo de Jehová atará a toda la tierra. Si te escondes allá en el fondo de la mar, allí Dios sabe que tú estás. Si te vas a una cueva, allí Dios sabe que tú estás en la cueva, porque no te puedes esconder de Dios. Por eso es mejor, amados, que nos rindamos ante ese llamado. Porque para cada excusa que tú le des a Dios, Dios te va a dar a ti una respuesta. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto prueba lo que le estamos diciendo, que usted no eligió a Dios, sino que Dios lo eligió a usted. Y esto es palabra del Señor. Por eso que dice la Biblia, que a la verdad son muchos los llamados y pocos los escogidos, un remanente. Porque el llamado para la salvación, el llamado para trabajar para el Señor es de todos. La puerta está abierta, el velo se rasgó, dándonos a todos la oportunidad, seamos judíos, seamos gentiles, de ser escogidos de Dios. Es un privilegio ser un llamado, un escogido, pero uno que ha obedecido a ese llamado, a uno que no le ha puesto al Señor ni una excusa al por qué yo no puedo servirte, por qué yo no puedo hacer el trabajo, Señor, yo no puedo esto, Señor, yo no puedo aquello. Pero todo cae, vive Jesús, aleluya, en las manos del Señor. El Señor te va a guiar. Hablamos de su Espíritu, Él nos dejó el Consolador, ese guía, porque Él sabía que como escogidos de Él íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener persecuciones, íbamos a ser señalados, porque estos varones fueron señalados por el pueblo, por el enemigo. Pero vemos, vive Jesús, que como tenían un propósito cada uno en específico. Lo que a mí me gusta del Señor es que cuando el Señor te escoge, te separa para hacer un trabajo. Aunque todos tengamos la encomienda de predicar, no todos vamos a predicar de la misma manera. No todos vamos a hacer las cosas de la misma manera, porque usted tiene su propia esencia, usted tiene su propia forma que Dios le va a guiar. Pero lo importante es saber en esta mañana que si Dios te escogió, es porque vales ante la presencia de Dios. Porque no importa lo triste que fue tu pasado,
No importa cómo el enemigo ha traído tristezas a tu corazón, Dios no hace errores. Cuando Dios te escoge, no importa el error que hayas cometido, Él te perdona, Él te restaura. Y te restaura para que tú hagas aquello que Él ya ha puesto en tus manos para hacer. Dios te enseña que tú eres un escogido. Aunque verdaderamente pienses que no, Dios va a mostrar que en tu vida Él te ha separado. Nada de lo que hacemos para Dios es una sorpresa, porque Él conoce tu fracaso, Él conoce tus altas, tus bajas, Él conoce tus errores, pero aún así, con todo lo que Él conoce, Él te escoge. Es Él que te forma, es Él que te guía. Cuando a David fueron a escoger un rey para Israel, el mismo Samuel estaba viendo lo que estaba ante sus ojos, pero Dios estaba viendo lo que había en cada corazón. Santo. Él fue escogido, David fue escogido dentro de sus hermanos. Estos hombres eran diestros, eran buenos en la batalla, eran de buen porte, pero Dios eligió a David como rey. Aquel que pastoreaba ovejas, aquel que se pasaba en el campo, aquel que nadie lo tomaba en cuenta. Pero el Dios que te ve, el Dios que te conoce, sabe que tú eres un escogido y lo que Él sabe lo que va a hacer en ti. David fue un hombre con muchas flaquezas y muchas debilidades, pero el amor de Dios por nosotros traspasa toda barrera. Su amor es puro y Él conoce y sabe el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros. Él sabe el potencial que hay en cada uno de los que Él limpia, restaura y escoge. El amor de Dios es incomparable, no tiene comparación. El amor de Dios es ilimitado. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos y aún así Él nos ama. Imaginemos por un momento que todo lo que yo y usted pensemos pueda ser escuchado. Algunas personas que te oigan tu pensar, que dicen que te aman, te dejarán de amar instantáneamente, porque eso es amor humano. Que tú estés hablando con una persona y esa persona pueda descifrar lo que tú pensaste, y en ese momento tú pensaste algo negativo de esa persona no te va a amar. Pero vemos un Dios que aunque en tu mente tú puedas decir algo en contra de lo que Dios hace, aún en contra de tu persona, mira qué lindo, que el amor de Dios sobrepasa las barreras, que tú puedes decir: a mí Dios no me ama, a mí nadie me ama. A veces ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, a veces ofendemos a Dios diciéndole: ¿para qué yo nací? ¿Por qué yo todavía estoy en esta tierra si yo no sirvo para nada? Ofendemos a Dios con pensamientos de esa manera, pero aún así eres un escogido. Aún así, con tu baja autoestima, Dios te ama y te está dispuesto a hacer de ti una obra maestra. Qué lindo es el Señor, aleluya. Hay muchos que hoy están aquí y mañana se van. Y debemos sentirnos contentos, agradecidos que somos escogidos. Y no quejarnos. Porque a veces que cuando Dios nos da pareja nos quejamos: ay Señor esto, ay Señor yo no puedo. Limpia de tu mente, como dice una palabra positiva, limpia de tu mente el no puedo.
Porque si en tu mente está el no puedo, eso va a hacer que te detengas de lo que sí puedes hacer. Porque Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Y Dios conoce tus íntimos pensamientos, por lo tanto Él sabe qué capacidad tiene cada uno. Y a cada uno de sus escogidos, Él le da un trabajo. Por eso que aún cuando tiene ministerios, no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser evangelista, no todo el mundo va a ser un apóstol, un maestro. Pero todos podemos y tenemos la capacidad de servirle al Señor como escogidos de Él. Santo Jesús. Nosotros fuimos separados, fuimos sellados con su Espíritu. Todos los que permanecen en Él tienen ese sello, tienen esa aprobación, tienen esa separación. Ser un escogido de Dios, amados, no es cualquier cosa. Es algo que tiene peso, es algo que tiene bendición. Porque cuando Dios te sella, cuando Dios te prepara, cuando Dios te escoge, te protege a todo tiempo, no hay nada que te haga frente cuando tú te levantas como un escogido de Dios. Los únicos que detienen todo eso es uno mismo. Cuando te rehusas a permitirle al Señor que te escoja. Y puedes hacerte el de la vista larga. Pero si eres un escogido, Dios va a retornar tu mirada y vas a tener que mirarlo. En esta mañana, cada oportunidad, cada palabra que Dios te permite escuchar, es para que tú te convenzas que Él te ama. Cada día que tú abres tus ojos y puedes ver la luz del día, dale gracias a Dios porque es un día más que Él te protege y te muestra cuánto te ama y te muestra que eres un escogido. Cuando tú te ves en peligro de muerte y sobrepasaste, porque cuántos testimonios hay y habrán de balas, aún balas que le han pasado, le han rociado y han salido ilesos porque eres un escogido. ¿Cuántos accidentes de automóviles? Hay personas que con solamente una tocadita se han muerto. Y hay personas que han estado en accidentes donde el carro ha quedado total. Y muchas veces han salido sin un rasguño. Es porque eres un escogido. Si eres de esos que fuiste de lo más vil, de lo más despreciado, tú eres un escogido, levántate. Ya no te quedes más tirado en el piso. Si entiendes con este mensaje que Dios te está hablando, es porque estás ahí escuchando con propósito, porque eres un escogido. Muchas veces parece que no pertenecemos. Los siervos de Dios que fueron escogidos nunca pertenecieron a un grupo o a alguien. Tenemos por ejemplo a José. José fue escogido por Dios, pero cuando vemos la trayectoria de José, él nunca perteneció porque sus hermanos no lo querían. Fue tanto así que lo vendieron, pero aún así, aunque los hermanos no lo quisieron, pero él era escogido de Dios. Él llegó a ser el segundo después del faraón. Porque cuando Dios tiene un plan, el proceso va a doler. En el proceso te vas a sentir, pero si Dios me escogió, ¿por qué estoy pasando tantas cosas? Porque Dios te está preparando para ser el gran líder. Porque Dios te está preparando para darte la gran bendición. Pero no quiere decir que porque estés pasando un momento de prueba no eres un escogido. Por el contrario, porque estás pasando esa prueba, aclara tu mente, soy una escogida, soy un escogido porque estoy pasando estas pruebas. Y las pruebas que vienen a los escogidos no son fáciles. Pero cuando las sobrepasa vas a entender que la protección de Dios, Dios nunca se echa para atrás.
cuando Él hace un llamado a tu vida. Nadie iba a pensar que la persona tan rechazada como José, hecha esclava, llegaría a ser de importancia para un faraón. Y aún, mira lo lindo de ser escogido. Este hombre fue vendido por sus hermanos. Se le levantó una prueba grande, una mentira. Todo esto lo estaba llevando al propósito de Dios. Fue encarcelado. Dios le da el interpretar sueños. Interpreta 2 que se cumplieron. El que sale libre se va por 2 años. Por allá se lo olvidó. Y no fue hasta que hubo problemas que aquel el copero finally se recordó que en la cárcel había uno que lo podía sacar a todos de problemas. Ese escogido, ese rechazado, ese vendido por sus hermanos, ese traicionado por su hermano. Si tu hermano o tu hermana te ha traicionado, déjalo en las manos del Señor, pero eres un escogido. No detengas el propósito de Dios en tu vida. Todo lo que sus hermanos hicieron estaba dentro de la voluntad de Dios. Porque ellos lo consideraron a él como un estorbo. Pero Dios lo vio como un elegido. David nunca perteneció, no fue visto como un rey, ni por su padre fue aceptado. Pero Dios hizo de David el rey de Israel y tuvo que sobrepasar, porque Isaí veía a sus hijos como los posibles reyes, pero eran aquellos que tenían el porte. Pero aunque los ojos de Isaí estaban puestos en los demás hermanos, los ojos de Dios para David estaban puestos para que fuera el rey. Y es el único hombre con su flaqueza, porque fue humano, que su corazón era el más que se asemejó a Dios. Los escogidos de Dios no pertenecen en muchos lugares. Por eso que cuando tú eres un escogido de Dios, no siempre vas a tener amigos. No siempre vas a ser seguido por multitudes. Siempre va a venir el desprecio, el rechazo a tu vida. Porque si lo hicieron con el escogido de Dios Jesús, lo crucificaron en aquella cruz, ¿qué no va a hacer de nosotros que fuimos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios? El mundo no te va a querer. Como creyentes, nosotros hemos sido separados, hemos sido escogidos. Y no debemos temer quién se levante en contra o qué planes puedan hacer contra de ti. Cuando entiendes que eres un escogido, te pones en las manos del Señor. Si haces un recuento de tu vida, vas a ver que Dios te ha estado protegiendo, velando por ti. Desde el momento que te escogió, desde el momento que estuviste en el vientre de tu madre, Él protegió a esa dama, Él protegió a tu mamá, para que hoy en día tú fueras ese hombre o esa mujer que ya Dios había destinado desde antes de que tú pudieras abrir los ojos y tener el entendimiento que tenemos hoy. Ser un escogido no significa que no se te van a levantar almas forjadas. No significa que se te van a levantar situaciones. Pero significa que hay uno que te escudriñó y no hizo acepciones por tu pasado, por tus errores. En la Biblia nos dice, vive Jesús, aleluya, nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran escogidos de Dios y se levantaron en contra de ellos. Formaron un edicto para hacer que estos jóvenes fueran castigados con ser lanzados al horno de fuego. Pero ellos prosperaron y los que se levantaron
contra estos escogidos no prospera. El que se levante contra el escogido y el ungido de Dios no va a prosperar. El que planea atacar tu vida, tú siendo un escogido, sus planes no van a funcionar. Porque vemos que estos varones sí los tiraron en el horno de fuego. Pero dice la Biblia que ahí estuvo el ángel de Jehová con ellos. En ningún momento Dios permitió que ni apestaran a humo, ni que un pelito se le quemara. Eso hace el Dios que te escoge. Lo hizo con Daniel. El Dios que escogió a Daniel, lo echaron en el foso de los leones, pero ni uno se atrevió, me imagino, ni a huelerlo. Mas sin embargo, los que hicieron estos planes no tocaron el fondo cuando ya eran despedazados. Los que formularon el edicto para que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, los tiraran, al abrir esa tapa de ese horno quedaban muertos. Y aún, bendito, me daba pena porque hasta aún sus familias eran castigadas. Y estos 3 varones escogidos de Dios salieron ilesos. Yo me imagino que al ver ese ángel, no lo dice la Biblia, lo digo yo, cantaban de gozo, alababan del gozo, porque el Dios que te escogió te va a cuidar todos los días de tu existencia aquí en la tierra. Santo es. Mi alma te adora. Dios es fiel y Él no nos deja. Al ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que siempre estuvimos en la mente y el corazón de Dios. Procura mantenerte como un escogido y no solo un llamado, porque cualquiera puede llamarte. Pero ¿qué pasa si ya tú te cansas de ser un llamado? Te llamo y no vienes. Qué lindo es cuando te llaman. Tú vienes, te limpian, te restauran, te preparan, te envían, y las cosas grandes que Dios puede hacer a través de ti. El llamado puede ser oído, pero el llamado también se puede hacer el sordo o el de la vista larga. Si Dios te ha llamado y te has hecho el de la vista larga, te ha hecho de los oídos sordos, estás ignorando este llamado y hay peligro, porque va a venir una llamada final. Y esa llamada final es la que estamos esperando como pueblo de Dios, el cual vive Jesús. Aleluya. La iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, y todo el escogido, todo aquel que no se hizo de la vista larga ni de oídos sordos, van a escuchar el tocar de la trompeta, y vamos a encontrarnos con el deseado de las naciones. Y esto será tan rápidamente un abrir y cerrar de ojos, porque el escogido se mueve a la palabra de su maestro. El escogido entiende, reconoce la voz de Dios en su vida. El escogido recibe el llamado y va hacia la voz de quien lo está llamando y se queda. Cuando eres escogido y tu padre te llama, tú vas a decir, como Dios Samuel: heme aquí, envíame. Porque Samuel, al no conocer esa voz, Dios tuvo que llamarlo en 2 o 3 ocasiones, 3 o
4, más o menos. Porque a la primera él no conoció esa voz. Y Dios le volvió a hablar. Pero ¿cuántas veces Dios no está llamando? Te ha llamado por sueño, te llama por tu nombre, te llama por el llamado que haga el pastor o el líder, te llama por cualquier Vive Jesús prédica que estés escuchando, como lo está haciendo en esta mañana. Te está llamando hoy. Ven, hijo mío, te estoy haciendo el llamado porque yo sé que tú eres escogido, porque ya yo estoy a punto de venir, pero no me quiero ir sin mis hijos. Anda, Bashui. Hay un llamado en esta hora para tu vida, pero no te sigas haciendo el de la vista larga. Santo. Porque va a llegar el día que no vas a ser más un llamado, ni un escogido. Puedes correr el riesgo de ser un perdido. Es mejor ahora, por la buena, ser un llamado, un escogido, y venir a los pies de Dios con tus dos manos, con tus dos pies, que no ser llamado, encamado, que no puedas ir a hacer ese trabajo. Y no, esto no es de meter miedo, sino que entendamos que cuando el Señor llama, es para que te muevas en dirección a esa voz y le digas: Señor, rindo mi corazón a ti, ya no peleo más. Y tú que eres escogido, no pelees más con el llamado que Dios te ha dado. Porque cuando Dios escoge es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de ejercer lo que Él pone en tus manos. Porque Dios no es un Dios de errores. Y no es un Dios que se arrepiente de escogerte. Él no te escoge por pena. Él no te escoge porque eres perfecto. Porque de lo imperfecto Él hace lo perfecto. De lo despreciado hace a alguien apreciado. De lo que nadie quiere, Él hace uno que todos aman. Porque eso sabe hacer Dios con sus escogidos. Y sobre todo, no hay ningún seguro médico, ningún seguro de gobierno que sea tan bueno, tan efectivo como el seguro del Señor. El seguro que solamente viene del cielo, por el cual eres sellado en el minuto que eres escogido y recibes ese llamado y te unes a su pueblo. Así que en esta mañana Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y yo espero que estos mensajes que usted va a escuchar por nuestras redes sociales sean de edificación para tu vida, y que no sea un mensaje más que escuches, sino un mensaje que abra tus ojos y te ayude a hacer la decisión que tienes que hacer. Así que Dios me los bendiga y los amamos en el amor del Señor.